el 104.7 la FM RBC Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes por su generosa sintonía y también muchísimas gracias por hacernos el favor de transmitirle y contarle a sus amigos, a sus conocidos, de que este programa está ya al aire. Muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que a esta hora de la mañana también está transmitiendo en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias a los propietarios y a los colegas que nos ceden el espacio para poder transmitir en directo. Muchas gracias también a quienes nos dan esa posibilidad más adelante en su programación y lo pasan el programa de manera diferida. Muchísimas gracias por eso también. Gracias por los que están haciendo un grupo importante de canales de televisión al tomar la imagen del programa y ponerla también en espacios en su programación. Gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Ahí nos puede ubicar en la página de IDL Radio, es muy fácil llegar, idlradio.p, y también nos puede encontrar en RBC Online, nos puede escuchar, nos puede ver, nos puede más adelante, si no tiene tiempo, escucharlo en vivo, volver a escuchar, y la verdad estamos contentos también de que esa sea una manera para ustedes sencilla de encontrarnos en la red. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y el Facebook en particular. A esta hora de la mañana, usted que está muy vinculado a estas redes sociales, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo también ahí. La ventaja es que ahí nos puede encontrar, ahí nos puede escuchar, ahí nos puede ver, pero sobre todo, y eso es lo más importante para nosotros, nos puede usted hacer llegar su punto de vista sobre los temas que le proponemos aquí en las mañanas, aquellos temas que a usted le preocupan, a esos temas que a todos a veces nos indignan y que muchas veces no sabemos o no tenemos la película completa o la foto completa y nos hacemos una idea parcial de lo que está pasando. Lo importante, lo necesario, lo urgente para poder replantear nuestra relación con la política y sobre todo con quienes ejercen el poder y la función pública es estando bien informados. La información es central para que la ciudadanía se pueda ejercer de manera plena, no a medias, como le gusta por supuesto a aquellos que viven hace muchísimo tiempo de la demagogia y de permanentemente no hacer sino simular que hacen algunas cosas. Entonces usted tiene que estar bien informado, bien informada, y este programa busca justamente eso. Gracias también a todos los medios de comunicación aquí en Lima, como hoy, que han tomado notas del programa el día de ayer, pero también en distintas regiones, medios escritos, medios en internet, que toman y reproducen algunos dichos de nuestros entrevistados que muy amablemente vienen aquí también todas las mañanas. Hoy vamos a hacer un programa muy interesante y vamos a hablar sobre la corrupción, sobre lo que está sucediendo también con el presidente de la República y esta nueva pregunta que uno se hace obligadamente sobre qué pasó, qué pasa con el presidente de la República, que suele buscar salir del apuro con frases o gestos que no se condicen con la gravedad de lo que se le imputa. Hoy hay un nuevo elemento que da cuenta de que el presidente de la República tiene que decirnos sobre el funcionamiento de las empresas de las cuales ha participado, el momento en el que ésta se vinculó con otras, es decir, cuando él era ministro de Economía, si es que le pagaron o no lo que el contrato estipulaba, y si eso es así, pues tendrá que decir dónde está por lo menos $1 millón que no aparece en los papeles, y vamos a ver qué ha pasado con eso. Entonces eso puede que le complique la vida al presidente de la República dentro de no mucho, a propósito de que el fujimorismo, sobre todo los 61, que digamos parece han logrado cohesionar, pero digamos a la fuerza, a los que se quedaron y no se fueron con Kenji Fujimori, pues ya están por la cabeza del presidente. Han pedido fecha y hora para que vaya la comisión a preguntarle una serie de temas vinculados con estos hechos que por estas últimas semanas se han discutido sobre el presidente de la República, y como los fujimoristas y Keiko Fujimori está claramente también inmersa en posibles vínculos con Odebrecht los últimos años, sobre todo cuando era candidata presidencial, pues van a tratar de sentar todo en Kuczynski para ellos estar distantes y evadir la responsabilidad
propia. Eso va a pasar y además van a responder al pedido que ha hecho Nuevo Perú y Alianza para el Progreso, dos bancadas en el Congreso, de que salga Rosa Bartra de la comisión o la presidencia de la comisión Lavallato, con seguramente una actitud muy fuerte para tratar de contrarrestar eso que sin duda empieza a presentarse para ellos como un revés, porque la insistencia de otras bancadas de que salga puede generar un ruido que seguramente ellos quisieran haber evitado en algún otro momento. Eso es lo que está pasando, pero vamos a hablar de eso más adelante y con detalle. Yo tenía preparado, por supuesto, hablar sobre algunos otros temas que algunas se devienen todavía o que, digamos, se derivan de la visita del Papa Francisco, a propósito de lo que muchos, y yo me apunto en ese grupo, pues mostramos que había una omisión en torno al grave tema de lo que pasa en el sodalicio. Pero mi argumentación frente a lo que otros decían, que no dijo absolutamente nada, creo y coincido en lo que escuché decir a Gastón Garatea, que ya él frente a ese tema vino con una decisión tomada de poner un comisario y a una persona que no se va a dejar doblegar y seguramente va a decir y va a hacer lo que corresponde en este tema. Pero ayer Francisco se conoció a través de los medios de comunicación en una entrevista que le hizo Giovanni Hinojosa del Diario de la República al Santo Padre cuando estaban viajando hacia Roma. Le preguntó abierta y claramente sobre este tema y le preguntó sobre Luis Figari, el mandamás del sodalicio, y que está acusado por una cantidad importante de personas que lo acusan de haber cometido abusos sexuales y abusos de otra naturaleza cuando ellos estuvieron bajo el refugio y el amparo de esta asociación que se llama de Vía Cristiana, cuando en realidad era solamente una pantalla para cometer estas atrocidades tan graves y tan repudiables como todos, por supuesto, hemos ya en varios momentos mencionado. Pero ¿qué cosa dijo el Papa Francisco sobre este tema cuando fue consultado directamente por este tema? ¿Cuál es la situación real de Luis Figari, que está en Roma? Y está, el Papa dijo, en una situación de aislamiento con una persona que lo apoya todos los días. Pero claro, esa no es la respuesta que uno esperaría de una iglesia con un papa que dice que esto le genera dolor y que le genera mucha vergüenza. Deberían haber tomado medidas mucho más radicales. Pero el Papa ha explicado que están respetando el debido proceso interno en el propio Vaticano y que habrá ahí dentro de poco una resolución del tribunal al cual Figari ha apelado internamente. Pero ha mencionado que en el ámbito de las denuncias en el fuero civil, eso parecería que va a avanzar y va a avanzar fuerte, y ha dicho que Figari no la tiene y no se va a salir con la suya probablemente porque su situación es muy desfavorable. Pero vamos a escuchar lo que dijo Francisco sobre esto. Y además les anuncio que mañana va a venir Pedro Salinas, ¿no, Carlitos? Pedro Salinas va a venir mañana, que ha sido muy crítico y dice que el Papa habla lo políticamente correcto en este tema, pero no ha sido lo suficientemente drástico y profundo. Vamos con él a desarrollar, por supuesto, mañana ese tema para que de aquello que él legítimamente duda, vamos a ver si es que hay algunos elementos nuevos que por estos días se presentan que le hacen a él y a otros como yo, que tengo ciertas dudas sobre algunos de estos temas, pues nos cambia el punto de vista. Pero vamos a escuchar lo que dijo el Papa Francisco sobre el sodalicio. El proceso del fundador entró en la Santa Sede, se le dio una condena, no se lo expulsó del sodalicio, sino vive solo. Una persona lo atiende, él se declara inocente de las pruebas que hubo en el juicio y apeló a la asignatura apostólica, que es la Suprema Corte de Justicia del Vaticano. La causa está en apelación, por los datos que tengo saldrá en menos de un mes, lleva un año en el proceso, en menos de un mes saldrá. Y creo, por lo que sé, pero no estoy muy al tanto, que la cosa es bastante desfavorable al fundador. Bueno, la cosa es sin duda desfavorable porque esta es una denuncia que ya tiene una larga data y que ha sido irresponsablemente ocultada y, por cierto, no bien conducida por la Iglesia hasta ahora, que
que más bien ha sido encubridora y no ha tenido acciones muy concretas para que se pueda poner a este personaje donde corresponde, ante las autoridades judiciales, para que se le procese y luego se le pueda sentenciar en base a la cantidad de evidencia que hay frente a estos abusos. El Papa ha digamos, dado cuenta del trayecto en el ámbito del Vaticano y han respetado ahí el debido proceso, pero ha dicho, si la justicia civil ya entró, ahí es donde se tiene que resolver este tema y la situación es bastante desfavorable para el fundador del sodalicio. Ojalá que se haga justicia y ojalá este personaje termine donde corresponde. Ya saben ustedes dónde terminan los abusadores sexuales, o deberían terminar los abusadores sexuales, y quienes además ejerciendo abusivamente un poder, porque esto es el ejercicio abusivo del poder, porque los padres te dan a sus hijos para que tú los cuides, porque creen que tú estás en la inspiración divina y tienes una vocación cristiana, y finalmente tú cometes esas atrocidades. Ese es un crimen y un delito que, por cierto, hay que condenar seria y severamente, ¿no es cierto? Pero también hubieron otras cosas que están vinculadas al ámbito de la visita del Papa. Para salir rapidito de esto ya de una vez por todas, el exministro Alfonso Grados le preguntaron, oiga señor, pero ¿por qué ocultaron la inacción del gobierno en la reconstrucción en el norte, poniendo pues triple A, poniendo plástico para que el Papa no viera que ahí serios problemas? ¿Por qué no sinceraron la cosa y finalmente dejaron que él se diera cuenta que efectivamente están en un escenario todavía inicial de reconstrucción? Y esto es lo que dijo el encargado además de la visita del Papa por parte del Estado peruano. Vamos a escuchar. Vimos algunas zonas de la ciudad que en su mayoría no tenían una apariencia inadecuada en virtud al fenómeno del niño costero, sino en virtud a una dejadez que había sobre algunas propiedades privadas y que de verdad afeaban muchísimo el recorrido del Papa. Hemos visto, sí, imágenes de algunos puntos muy focalizados donde habían determinadas lonas que cubrían algunas zonas que tenían aparentemente una afectación social. Lo que queremos enfatizar es que eso no se ha hecho como parte de una política de ocultar nada, no se ha hecho como parte de una política de querer minimizar los retos que todavía tenemos pendientes o que tiene pendiente el gobierno en torno a la reconstrucción de estas zonas. Bueno, ahí está el exministro de Trabajo, dice que no tenía nada que ver con tapar la falta de, por decirlo, interés o eficacia en resolver los problemas en el norte, sino con otras cosas. Dice, pero había sin duda algunos aspectos de ese recorrido que afeaban, dice, la vista del Papa y por supuesto no podían permitir eso. Pero si se trataba de evitar que se afeara el escenario, pues le hubieran puesto un triple y un plástico delante de varios de los políticos que se sentaron ahí a buscar la bendición del Papa. Y así hubiéramos salido menos avergonzados de lo que él dijo justamente de por qué en el Perú pasan las cosas que están pasando, sobre todo en materia de anticorrupción. Ahí sí hubiera sido interesante y todos hubiéramos, por cierto, aplaudido. Por ejemplo, hubieran puesto un tremendo triple o plástico para evitar que los oportunistas, congresistas como Donaire y como Tubino se zamparan en Madre de Dios para llegar al Papa. Claro, digamos, abusando de su condición de congresistas y, por cierto, para hacerse notar porque no tienen, digamos, alguna otra virtud por la cual uno podría siquiera mínimamente recordarlos. Pero en fin, vamos a pasar a otro tema brevemente. Galarreta, el señor presidente el presidente del Congreso de la República, lo que no sé políticamente qué es, pero es digamos, sin duda, un personaje que hace lo que le dicen en el partido por el cual está temporalmente transitando. Y ayer Carlito Betancourt, que es mi productor, ubicó la entrevista que le hizo El Comercio y ha dicho varias cosas que son interesantes. Por ejemplo, que él le dice que él no es un tránsfuga, que él es una persona que nunca se cambió de bancada, que es una persona más bien que tendríamos todos que reconocer como un político de grandes convicciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo en relación a que nunca se cambió de bancada. Yo he crecido políticamente de la mano de Rafael Rey. Yo no he sido Pepe Causa, yo no he pasado por varios partidos. Yo he sido de Renovación y entré al Congreso con Unidad Nacional
Cuando renuncio a Unidad Nacional, hoy día con Rey nos reímos mucho porque yo estaba muy joven y tomé una decisión muy radical. Yo tenía muchos amigos, gracias a Dios los tengo todavía en el PPC, como Javier Bedoya, varios como Eburen, y me invitan a participar. Y entro al Congreso, jamás me cambio de bancada, yo entro al Congreso con el PPC, que hizo una alianza con Peruanos por el Cambio de PPK. Yo no he sido PP Causa, nunca he sido PP Causa, ¿no? Porque los antifujimoristas y los odiadores te dicen, pues si tú apoyabas a PPK, sí pues sería el candidato de una alianza. Yo no los cogió a Lourdes Flores, los cogió Acuña, los cogió Lai y los cogió Yehuel Simón. Ya, entonces el señor, ¿qué es? Si tú entras por Renovación, te pasas por Unidad Nacional, pasas por el PPC y terminas en Fuerza Popular, ¿qué eres? ¿Ah? El Checho Ibarra, más o menos, que se ha puesto todas las camisetas de todos los equipos de fútbol, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a ser un tránsfuga? ¿Qué le pasa a Galarreta? Y yo lo conocí un poco antifujimorista, cuando yo tenía programa en otro lado, iba y hablaba, decía sus cosas. De hecho, nosotros sacamos los audios cuando él critica a Keiko Fujimori, critica a Alex Curi en su momento, ¿no? De una particular manera el señor Galarreta de hablar de la política y su paso por él. Dice además que él es una persona de altas convicciones, que llevó de la mano a Rafael Rey. A ese punto de partida uno lo debería más o menos llevar, imaginar dónde iba a terminar. Pero en fin, vamos a pasar a Galarreta también, pero esta vez dice que nunca fue antifujimorista, claro, porque la última vez que le sacaron un audio, que es parte de una entrevista que me dio hace algunos años, el 2010 me parece, y que lo difundieron otros medios de comunicación, después dice que lo que dijo en realidad era porque alguien le dijo en ese momento que esa era la estrategia que había que seguir y no por convicción. Vamos a escuchar al confundido, enrevesado, enredado presidente del Congreso de la República. Vamos a escuchar. Yo nunca he sido antifujimorista, nunca. Me refiero a un comentario que tuve sobre Alex Curi y después sobre Keiko Fujimori, porque cuando en plena campaña municipal yo era el vocero de la campaña de Lourdes Flores a la Municipal de Lima. El objetivo era Curi, y entonces hay que decirle de monticinista para arriba, que además Curi tenía sus cuestionamientos. Y hay que decir que después de Curi viene Keiko Fujimori, que es el fujimonticinismo, porque hay que ponerle miedo y hay que ganarnos a los caviares y a los rojos. Esa fue la estrategia de campaña. Y lo digo abiertamente, yo era el vocero de la campaña de Lourdes Flores. Ahí está, o sea, el señor Galarreta, si está en modo renovación, viene Rafael Rey y le dice, oye Luchito, nuestro enemigo es tal. Entonces Luchito agarra y va, le da duro al que Rafael Rey le dice. Luego se va a Unidad Nacional, donde estaba Solidaridad y también estaba Castañeda del Ocio. Entonces Castañeda le dice, jejeje, este es nuestro enemigo. Entonces Luchito va y a ese enemigo ataca. Luego se va al PPC. En el PPC, Lourdes Flores y Carlos Chipoco, ha dicho, ¿no es cierto? Le dicen, este es el enemigo, y va y ataca. Entonces ahora Keiko Fujimori le dice, este es el enemigo, va y ataca. Ese es ser político en el Perú. Si tú quieres llegar a ser presidente del Congreso, si tú quieres ocupar un cargo tan importante, tienes que saber cómo, ¿no es cierto?, obedecer al de turno y atacar. Ahí está el señor Galarreta en relación a este tema. Y hay otro audio de Galarreta acá, pero dice versión 2010. ¿A qué se refiere, Carlitos? Lo que yo dije antes sobre... Vamos a escucharlo un poquito a ver qué dijo el 2010, ¿no es cierto? El 2010, Galarreta, una entrevista que le hice yo, ¿no es cierto? Hace ya el 2010, pues el 2010. A ver qué dijo en ese momento el señor Galarreta. En este momento, lo que yo percibo más bien es por el lado de esta campaña, y creo que también te lo comenté, en esta elección se juega algo más, En esta elección se juega el regreso de una mafia que gobernó un tiempo, que más allá de hechos positivos, incluso modelos económicos que no venían de ahí, sino venían de afuera, y que lo defendemos varios, se instauró un estilo de violación de derechos, un estilo de corruptela, de plata que se ha encontrado afuera, Valentín Montesino preso. Entonces se empieza a reagrupar. La candidatura de Lourdes es una piedra angular en el camino a ese objetivo que es en el 2011, porque es el objetivo del regreso, de la restauración de la mafia. Esa de la mafia tiene, disculpe, dos peldaños, uno es Curi y el otro es Keiko Fujimori. Por supuesto, tienes dos personas que representan una actitud y una actividad política que, más allá de las palmas en las cosas positivas, eso no puede ponerte una venda en los ojos en temas de derechos o en tema de corrupción. Entonces, la campaña que viene, y la advierto, va a ser una campaña de la más sucia, porque esta es más importante incluso que la segunda. Si Curi gana, que yo tengo la seguridad que no lo va a hacer, porque los limeños van a entender este tema,
el camino para el regreso de este fujimontesinismo se empieza a preparar. Y esa es la preocupación. Por eso diría Curi no está solo. Curi tiene otros aliados que están detrás, que se están reuniendo en casas, que están conversando, que están viendo cómo empezar a minar una mal jugada política buena. Al margen de eso, querer dañar la imagen de una mujer honesta y que ha dicho, yo frente a esto me paro. Oye, ¿es Galarreta de verdad? Carlitos es, ¿no? Hemos probado que es, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo puede cambiar tanto una persona? Entra Curi, es el primer peldaño, y regresa el fujimontesinismo, y después viene Keiko y sus aliados y todo. Yo dije, nunca he sido antifujimorista. A mí me dijo el jefe de campaña que así había que atacar, y ahí ataqué. ¿Ah? Para que vean ustedes la solidez y las convicciones de quienes hoy tienen altos cargos de responsabilidad, como ser presidente del Congreso de la República. Y en esa época era amable, ¿no? Galarreta, iba al programa, tranquilo. Ahora ya, digamos, a la distancia nos comenta de nosotros. Bueno, son las 7:19 de la mañana. Hay otra novedad muy importante, porque finalmente se rompe con lo que los fujimoristas y los apristas, sobre todo, habían venido en las últimas semanas soltando como coartada. Recordarán ustedes, y les recomiendo que inmediatamente vayan y ustedes revisen la última publicación de IDL Reporteros, que hoy día amanece con una exclusiva. Marcelo Odebrecht, el audio completo. El penúltimo día del año pasado, dice IDL Reporteros, publicó el testimonio de Marcelo Odebrecht. Se trató de la versión organizada en sus temas centrales, tanto en audio como en texto, funcionalmente traducido de la declaración que dio Marcelo Odebrecht en Curitiba el jueves 9 de noviembre, en respuesta al interrogatorio del procurador federal brasileño Orlando Martello y el fiscal peruano José Domingo Pérez. Entonces, ¿qué dijeron, digamos, sobre todo los fujimoristas y los apristas sobre lo que publicó IDL Reporteros? Dijeron, no, que son versiones parciales, editadas. Nunca ha dicho el señor Marcelo Odebrecht que le financió la campaña a Keiko Fujimori. No, ¿cómo puede ser posible? Queremos que publiquen los audios, queremos que venga la traducción oficial, queremos que se conozca todo, porque nuestro abogado, dijo Keiko Fujimori, y el señor Klimper nos ha dicho que nada que ver con algún dicho que involucre a Keiko Fujimori con estas tratativas ilegales para darle fondos en medio de la campaña electoral del 2011 y luego el 2016, por cierto. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho IDL Reporteros? Porque si algo caracteriza a Gorriti y a todo su equipo es que son generosos en la información. Entonces hoy día han publicado todos los audios de la interrogatorio a Marcelo Odebrecht, y ahí los apristas y los fujimoristas no salen bien librados, y más bien se confirma lo que ya IDL Reporteros había publicado en diciembre, ahorrándonos pues la posibilidad de escuchar todo el audio. ¿Y qué cosa es lo que le preguntan a Marcelo Odebrecht sobre los candidatos o la plata que dio a los candidatos que en ese momento eran favoritos? Eso está en la pregunta 46. Usted puede entrar reporteros.p o IDL Reporteros, y ahí va a encontrar toda la transcripción y los audios para que usted lo pueda con calma, con tranquilidad escuchar, y se dar cuenta que todos los políticos, sobre todo los que más salen a decir que el otro es el ladrón, el otro, son y están directamente vinculados a este cartel brasileño. ¿Qué cosa es lo que dice en esa pregunta? Dice: tengo la certeza de que apoyamos a todos, Toledo, a Alan García, Humala y a Keiko. Ahí está, eso es lo que dice Marcelo Odebrecht. Lea, mañana nosotros vamos a tratar de editar algunas partes de los audios para poder comentar para ustedes y con ustedes pues algunos de los puntos más álgidos de aquello que sin duda se ha constituido en un elemento sustantivo para saber cuál desenlace o qué desenlace va a tener esta historia en torno a los principales actores políticos de nuestro país. Hay que decir también que Marcelo Odebrecht, haciendo esta afirmación que es la central, ¿no es cierto?, que es la principal, que es la matriz, que le dice a todos los que trabajaron con él en Odebrecht
que había que apoyar a estos candidatos que tenían mucha posibilidad de ganar la elección, que operativicen esa voluntad de la empresa de relacionarse con ellos. Y dice, claro, en los detalles de todo eso lo tiene Barata, a quien dentro de poco, entiendo, el Ministerio Público peruano va a ir a interrogar, porque eso es lo que corresponde. Y porque eso es así, y porque eso está cada vez avanzando con más fuerza y firmeza, es que los políticos están tratando de generar escenarios de inestabilidad para tratar de que cuando les caiga la quincha, pues esté la cosa muy movida y todos estemos mirando hacia otro lado. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Y ahí me gustaría ver a Kenji Fujimori, que dice que tiene sus Avengers, que dice que es un Fujimorismo nuevo, que dice que él no quiere confrontar, que salga y que parta aguas con Keiko Fujimori y diga, así como ha dicho el Papa: tengo dolor y vergüenza de que mi agrupación política esté cuestionada por haber recibido fondos de estos corruptos, y por lo tanto yo pido a todos los que se han quedado al lado de Keiko Fujimori, de Figari y de Ana Hertz y de Klimper y de Joaquín Ramírez, que salgan, porque no se dejen contaminar por esa plata oscura que vino de esos corruptos. Lo dirá Kenji Fujimori, aunque sea un ánimo, un dibujito hará en relación a ese tema. Naranja aguanto. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos en No Hay Derecho, soy Glatzer Tuesti, como todas las mañanas tendré el honor de estar con ustedes el día de hoy, así que ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Son las 7:26 de la mañana. Ha habido novedades también, en este caso vinculado a Odebrecht y a las empresas consorciadas con Odebrecht, que fueron parte de toda esta mega corrupción que por estos días ocupa buena parte de nuestro tiempo, sobre todo en los medios de comunicación. Han habido algunas decisiones en la Sala Penal Nacional que han revertido las prisiones que se les dio en un primer momento a algunos de ellos, y van a afrontar lo que se viene pues en libertad, salvo que haya una discusión y una conclusión distinta después de seguramente las acciones que se han presentado al respecto. Sobre el Club de la Construcción también hay algunas novedades, y sobre el propio presidente de la República hay datos que pueden ser significativos para llegar a desenredar esa madeja que el presidente de la República, lejos de mostrar, abrir y de transparentar, lo que ha hecho es, digamos, entre con sus bromas y sus silencios y sus media verdades, no profundizar para el bien de él, de la presidencia, del país y de todos, ¿no es cierto? No ha hecho, y por eso va a estar en problemas. Y va a venir Juan Pari en un rato a conversar con nosotros de todos estos temas, porque él no solo fue diligente cuando fue presidente de la comisión que llevó su nombre, o que se llama la comisión, o se llamó la comisión Pari sobre estos casos, sino que ha seguido con la documentación y, digamos, el interés que ha tenido por estos temas, indagando, ha seguido indagando, y nos trae novedades al respecto. Más adelante va a venir Guido Lombardi del partido de gobierno, y vamos a conversar también en un ratito con el obispo metropolitano de Huancayo, que es el monseñor Pedro Barreto, que creo sí representa clara y fielmente lo que el Papa Francisco ha venido trayéndonos por estos días al Perú. Pero vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Trujillo, ahí está Yuri Rodríguez con la información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Esta es la información desde Trujillo. El sector Buenos Aires, ubicado en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, fue visitado por el Papa Francisco el último sábado. Sin embargo, en esta zona se evitó que el sumo pontífice apreciara que hasta la actualidad no se ha hecho casi nada por los damnificados. Por su parte, el alcalde de distrito
Carlos Vázquez Llamo, manifestó que la colocación de estos implementos y del display fue un tema de seguridad ante una orden de la seguridad papal a través de la Policía Nacional y el Arzobispado. Además, Vázquez Llamo expresó que a él no le corresponde, que expresó que él no es responsable de los damnificados y que el tema de sus casas le corresponde al Ministerio de Vivienda. Para la gran red nacional de IDL Radio, informó Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde Trujillo. De Trujillo nos vamos a Chachapoyas, la fielísima ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, que además es mi tierra. Hay una tremenda preocupación a la cual yo me sumo, por supuesto, y abiertamente rechazo esa posibilidad, porque la sosegada, tranquila y bien cuidada ciudad está en medio de la posibilidad de que todo esto cambie, porque se va a ampliar el penal de Huancas y van a llevar a, digamos, determinados sectores de reclusos a esta zona que pueden generar problemas serios ahí en los alrededores. Una preocupación legítima de la población en torno a este tema. Elizalde Cruz está con el detalle. Elizalde, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos de la cadena nacional de IDL Radio desde Chachapoyas, para darles a conocer la noticia, la información respecto a esta gran movilización que pasó el día 17 de enero, donde todo Chachapoyas salió a las calles a protestar por la no ampliación del penal de Chachapoyas, que se ubica en el distrito de Huancas. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué ha pasado desde el 17 hasta la fecha? Podemos indicarles de que se han recolectado ya un promedio de más de 3.000 firmas, las que van a ser enviadas al Ministerio de Justicia para ratificar la disconformidad de la población respecto a esta ampliación. Obviamente la población no le va a dar la licencia social para este proyecto, pese a que ya el presidente le habría manifestado al ministro de Agricultura, que es paisano nuestro, José Arista Arbildo, que va a aprobar que el proyecto ya deje de estar vigente. Sin embargo, hasta la fecha en el sistema aparece todavía aún. Esas son las novedades desde Chachapoyas, Elizalde Cruz, para la cadena de IDL Radio. Muchísimas gracias, Elizalde, por esa información desde la región Amazonas. Vamos a trasladarnos ahora hacia otra zona del país. Vamos a irnos a Puno. Percy Calizaya con información. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaser y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno. La Fiscalía Anticorrupción de Puno comunicó que pedirá prisión preventiva contra el alcalde de Puno, Iván Flores Quispe, por el presunto delito de corrupción desleal agravada. Esto por estar involucrado en el mal uso de 100.000 soles que donó la empresa Bacus para la fiesta Virgen de la Candelaria 2015. Sobre los años de prisión que solicitarán, estos serán formalizados por el fiscal Jorge Astorga Castillo mediante acusación penal que se presentará al Poder Judicial en los siguientes días. Esto tras darse por concluida la investigación preparatoria del caso. El monto que entregó Bacus no fue utilizado, 80.000 soles, terminó en manos de Percy Chambi Palero. A este se le entregó a hacer 320 enfiladeros. La factura de cobro tiene fecha de 27 de enero de 2015, mismo día en que se firmó el convenio para la donación con Bacus. Informó Percy Calizaya Rodríguez desde la ciudad de Lago. Adelante, estudios. Muchísimas gracias a Percy por esa información desde Puno. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante para comenzar con las entrevistas que tenemos previstas esta mañana, y vamos a comenzar con una conversación con Pedro Barreto Jimeno, quien es el arzobispo de Huancayo, que está ya en comunicación con nosotros. Regresamos en un instante. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad, y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:32 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Estoy ya en comunicación telefónica y es un gusto, por supuesto, para mí. Tenemos ya contactado por teléfono a Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, quien es arzobispo metropolitano de Huancayo.
y ha tenido la gentileza de responder nuestra llamada. Creo yo que Monseñor Barreto, a quien conozco hace muchísimos años en su trabajo pastoral, que es muy importante en el centro de nuestro país y tiene una dimensión nacional también, porque ha ocupado cargos a nivel nacional en la propia Iglesia Católica, pues reúne todo eso que el Papa en estos 3 últimos días nos ha querido transmitir. Digamos, una persona desde la Iglesia muy cercana a la gente para buscar junto con la gente revertir los problemas que cotidianamente nos afecta. Monseñor Pedro Barreto, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, con gusto de poder estar también en tu programa. No, muchísimas gracias por atendernos. Monseñor Barreto, yo sé que va usted dentro de unos minutos a entrar a una reunión, me parece, pero quería yo, porque ya se han comentado muchos detalles sobre la visita del Papa y los gestos y los dichos del Papa, pero yo quisiera que usted nos pueda dar desde su reflexión y su perspectiva, ¿cuál es la tarea que nos deja el Papa Francisco como sociedad, más allá de lo que a la Iglesia claramente le ha tratado de imprimir en esta visita en torno a su relación con la gente y sobre todo los más desprotegidos? ¿Qué cosa? Porque él no ha venido a resolver nuestros problemas, él no ha venido a hablar de todos los temas, él ha venido a dejarnos un mensaje y a trasladarnos, digamos, una tarea importante. ¿Cuál es ella? Bueno, en primer lugar yo diría que hay que agradecer al pueblo de Dios, porque masivamente, tanto en Puerto Maldonado como en Trujillo y en Lima, se ha desbordado. Él mismo lo ha dicho en la conferencia de prensa que siempre brinda en el regreso a Roma. Ha visto un pueblo que ha desbordado todos los límites de las expectativas que se habían hecho. Esto es motivo para decir nuevamente que el Perú tiene una riqueza cultural, histórica y también espiritual que está todavía como muy desenterrada, y que la visita del Papa ha sido una ocasión para demostrarnos que sin diferencias de razas, sin diferencias de opciones políticas, que tenemos que trabajar todos por el bienestar de la persona humana sin distinción. Y yo diría que la visita del Papa podría resumirse en 3 palabras, ¿no? Primero, Amazonía. Segundo, religiosidad popular. Y tercero, vivir la fe en la ciudad. De acuerdo. Puerto Maldonado, donde yo estuve presente, realmente ha sido una opción clara, no solamente del Papa Francisco, sino de la Iglesia, de poner en primer lugar a los más desprotegidos de la sociedad peruana y también de la sociedad latinoamericana. Me refiero a la Amazonía, a aquellas culturas ancestrales que han estado viviendo con su sabiduría natural esta trascendencia que ellos viven en relación con la tierra, en relación con el agua, en relación con el aire y en relación también entre ellos mismos. De acuerdo. Lógicamente el Papa ha manifestado claramente las llagas profundas que hay en la Amazonía, especialmente en Madre de Dios. Sí, ahora, Monseñor Barreto, sobre eso le quería, si me permite, por favor, y discúlpeme que lo interrumpa, preguntarle también algunos otros temas. Él ha dicho que la Amazonía es un escenario de disputa de algunos sectores que lo que quieren es, digamos, dejando de lado a quienes viven ahí, pues llevarse lo que esto ofrece para ese desarrollo que se hace insostenible. Y ha hablado también de un falso conservacionismo que viene a veces por iniciativa o por imposición de algunas políticas más internacionales. Usted, que digamos no es para usted, no digo en el discurso, sino en la acción, una novedad en torno a la lucha por un medio ambiente más saludable, ese como mensaje desde el primado, desde el sumo pontífice, ¿qué le dice a los que están dentro de la Iglesia como mensaje a lo que hay que hacer de aquí en adelante, si algunos no lo han puesto todavía en el centro de su accionar? Bueno,
precisamente, bueno, personalmente ha sido una reconfirmación de que la Iglesia tiene que encaminarse en ese cuidado de la vida y del entorno natural. Pero lo más importante ha sido lo que una joven, Shamita creo, que dijo al Papa: gracias porque con su presencia usted nos está diciendo que existimos, que somos importantes. Y el Papa lo dijo, o sea, yo he querido comenzar mi visita al Perú aquí, en Puerto Maldonado, en el corazón de la Amazonía. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, no solamente como Iglesia, sino también en el ámbito político, en el ámbito económico, porque la Amazonía no es tierra de nadie, es lo que dijo el Papa varias veces ahí en Puerto Maldonado. Ahora, en el otro tema o ámbito que usted nos presenta esta mañana, en el marco de su reflexión, la religiosidad popular, la fe popular, digamos, que se ha expresado muy nítidamente con esa tremenda movilización en las zonas por donde el Papa ha estado en estos días. ¿Qué cosa es lo que significa para la propia Iglesia Católica en un escenario donde más bien había sectores importantes que se empezaban a desanimar en torno a la Iglesia por la distancia a veces que había entre quienes están vinculados a ella y las personas, digamos, en su vida cotidiana? ¿Qué cosa significa ese? Porque es un Papa de gestos, es un Papa muy popular, es un Papa que, digamos, busca estar en la vida cotidiana de la gente. Pero ¿cómo hacer para ir revirtiendo eso que sin duda, en algún otro momento lo hemos conversado también, es en este momento un problema de la Iglesia? Bueno, en primer lugar, yo creo que el concepto de Iglesia tiene que cambiar. El concepto de la Iglesia que tenemos es que la Iglesia es el obispo, es el Papa, son los sacerdotes, son los religiosos, religiosas. Los demás son de tercera o cuarta categoría. Ese concepto de Iglesia el Papa lo ha cambiado. Y no él, sino viene desde atrás. Lo que pasa es que por intereses personales o de grupo, siempre se habla de Iglesia como si fuera, ¿no?, alguien que viene como extraterrestre, y eso no es. En la Amazonía lo ha manifestado claramente y con mucho respeto que hay que cuidar mucho las culturas ancestrales, pero también que nuestra identidad cristiana sea asumida por los propios indígenas amazónicos. Entonces, quiere decir que la Iglesia somos todos los bautizados, todos aquellos que de alguna manera queremos seguir y continuar el camino de Jesús. En Trujillo fue religiosidad popular. La religiosidad popular es una de las mayores riquezas de la Iglesia. Ha habido como 40 imágenes y querían ser más porque en cada pueblito hay o una virgen o una cruz que veneran con mucha devoción. Pero hay que purificar eso. Pero fíjate que allí el Papa insistió mucho que es una tierra con mucha violencia, con sicariato, con delincuencia organizada, corrupción generalizada, y que dijo ese mensaje fundamental. El mensaje fundamental fue que no nos roben la esperanza, y esa esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y puso una imagen muy clara, que vivimos en tormentas políticas, económicas, sociales e incluso religiosas, pero el camino es Jesús. Realmente en Trujillo, dentro de una religiosidad popular que puede ser vista desde fuera como algo que aísla, que aleja de la realidad, el Papa puso la religiosidad popular a partir de una cruda realidad que en el norte del país y precisamente en Trujillo se vivía no solamente los embates de la naturaleza, sino los embates más graves de la criminalidad organizada y de la delincuencia. Y de la criminalidad organizada. Y el otro tema, el último tema, Monseñor Barreto, que quería preguntarle, es la anotación muy firme sobre
los altos niveles de afectación de la corrupción hacia sobre todo la posibilidad de que los pobres dejen de serlo, mejoren sus condiciones. Sobre eso, ¿cuál es el mensaje, o sea, concreto en relación a qué hacer? Porque el Papa lo que dijo es, bueno, esto corroe la sociedad y esto afecta tremendamente la posibilidad de ser mejor país, y también se ha preguntado una serie de cosas de como qué pasa en el Perú, que digamos los políticos y los presidentes terminan presos, y el caso Odebrecht y todo. ¿Qué cosa es lo que dice el Papa o nos deja como tarea en ese tema? Bueno, primero hay mucha libertad en la expresión del Papa, ¿no? Esta frase que hace referencia de qué pasa en el Perú, por qué los expresidentes terminan en la cárcel o procesados jurídicamente, nosotros lo escuchábamos como que es un desahogo, una pregunta que nos hacía el Papa Francisco a los obispos del Perú que estábamos reunidos con él. Pero no, él sabía desde el principio que los medios de comunicación estaban presentes ahí, ¿no? Alguno puede parecer que el Papa no quería decir eso, lo dijo, para decirnos claramente que la corrupción es el cáncer de la sociedad. E incluso puso un ejemplo, ¿no? Es como el lodo, ¿no? Cuando uno está caminando sobre el lodo, y a veces nos hundimos cada vez más y es casi imposible salir. El hecho de tú me tapas lo que yo he hecho mal, pero yo te tapo a ti, entonces hay como una red de corrupción generalizada. ¿Qué hacer ante esta situación? Ahí hay una propuesta implícita en la propuesta del Papa, que es buscar razones éticas, morales. El problema del país es un problema ético. Sobra el dinero, mala distribución del dinero, los recursos naturales se dilapidan, la Amazonía la ponen como un lugar, como tierra de nadie, decía, ¿no? Y el mensaje de esperanza ha sido, yo diría, en todos los lugares. El mensaje de esperanza, Madre de Dios, fue que Madre de Dios, y hacía referencia a la Madre de Dios, si hay una madre, la madre siempre cuida a sus hijos. Mantengan viva esa fe. En Trujillo fue decirnos claramente que el único camino para salir de este ciénago de la corrupción, de la delincuencia, es Jesús. Y en Lima, más bien, fue una apoteosis, podríamos decir. Tremendo, así. Sí. A pesar de las dificultades en la organización, en no tener en cuenta esto, lo otro, que, en fin, tantos problemas al interior de la iglesia, más de 1,5 millones de personas, algunos hablan hasta 1.700.000. Sí, no, fue tremendo. Con qué fervor, qué fervor, esperaron horas y horas para escuchar la palabra del vicario de Cristo. No, realmente esto ha sido una cosa incontrastable en torno a lo que el país ha vivido, yo diría, en las últimas décadas. Monseñor Pedro Barreto, le quiero agradecer mucho por haber reflexionado con nosotros esta mañana, y lo invito, porque usted viene a Lima de vez en cuando, uno de esos viajecitos, se puede dar una vueltita por acá para poder conversar con más detalle sobre otros tantos temas que, digamos, hace ya mucho tiempo usted viene sacando adelante desde ahí donde le toca trabajar todos los días. Muchísimas gracias, Gracias, muy amable. Muy amable, muy amable. Ha sido Pedro Barreto, entonces, que es arzobispo de metropolitano de Huancayo, que ha conversado con nosotros y que creo, como él mismo ha dicho, no solo se ha sentido, digamos, fortalecido por los dichos del Papa en torno a que el papel que él viene cumpliendo y otros es el adecuado, sino creo que ha sido un respaldo tremendo también a todos aquellos que más bien han creído que esa es la manera de hacer cristianismo, es decir, con la gente, desde la gente y para resolver los problemas aquí y ahora. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a una pausa, regresamos en un instante para hablar con Juan Pari sobre todos los temas vinculados o relacionados con como él llama, cártel brasileño. Ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor.
Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:49 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Juan Pari fue, como ustedes saben, congresista, un muy buen congresista, presidió la comisión que tomó su nombre, digamos, en términos sobre todo más mediáticos en el Parlamento, porque le tocó investigar todo lo que hoy día es parte central de la discusión política, y es que empresas brasileñas consorciadas con empresas peruanas sobornaron funcionarios y a políticos para tratar de, cosa que consiguieron de una manera, la verdad, muy frecuente, pues obras y sobrevalorarlas para su propio beneficio y para beneficiar a aquellos corruptos que, por cierto, estaban en alianza con ellos. Y muchas de las cosas que la comisión que él presidió, y sobre todo el informe que él hizo en particular, hoy con el tiempo se vienen confirmando. Y yo siempre digo, ahora que está acá, pero también cuando no está, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado y cuánto hubiéramos ya avanzado si que hubiéramos tomado en serio lo que él hizo en esa comisión? Pero pasaron dos cosas que creo es bien importante decir. Una primera, algunos de los parlamentarios que hoy día están en el Congreso impidieron que se avanzara para proteger a sus líderes. Y lo segundo, claro, el sistema de justicia no observó con diligencia esto porque probablemente había también otros intereses ahí que no lo permitían. Señor Juan Pari, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, solamente quisiera comenzar con una pregunta general que hizo el Papa el otro día que se reunió con los obispos. Dijo, ¿por qué en el Perú, qué pasa en el Perú, que, digamos, presidente que sale termina preso? Está Fujimori, está Humala, está Toledo, que está con un pedido de prisión, dijo Alan García que no sabe si entra, no entra, en fin, ¿por qué? Y dijo el Papa también que en ese sentido el caso debe ser un caso chiquitito que expresaba un problema mayor que probablemente esté instalado en la vía republicana peruana pues hace ya bastante tiempo. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Solamente para comenzar y después entrar ya a los detalles de algunos nuevos elementos que han aparecido sobre el propio presidente de la República. Y lamentablemente en nuestro país a lo largo de los años la corrupción se ha venido instalando y ha venido asaltando el sistema político de nuestra patria. Eso ha eliminado inclusive hasta los mecanismos democráticos donde cómo debería estar funcionando el Estado. Ha capturado oficialismo, ha capturado oposición, ha formado una red y ha aplanado todo sistema de control político que debería asumirse por parte de la clase política frente a las funciones del Estado. Eso ha generado una situación terrible y en los últimos años se ha evidenciado con Odres. Ahora, se haya originado solamente con Odres, obviamente que eso no es así, es una maduración, una fermentación casi repugnante que se ha ido dando hace muchos años, ¿no? O sea, usted lo que cree es, o digamos, por la constatación del propio trabajo que usted ha desarrollado o desarrolló en la comisión, pero que ha venido desarrollando hasta ahora, porque hasta ahora sigue profundizando algunos de estos aspectos relacionados con este caso, diría que cuando Odebrecht viene a hacer negocios en el Perú, ya había en el Perú una base, digamos, bastante instalada, que ellos supieron tal vez afinar de tal forma que encajaran perfectamente con los intereses corruptos que ellos tenían. No es que vinieron a innovar y a plantear una manera,
y ya estaba instalada, sino que ellos simplemente vieron la forma que ellos traían. Encontraron condiciones, obviamente que ellos lo desarrollaron. Ajá. Y lo desarrollaron para que sus intereses se den. El funcionamiento y la instalación del cártel, eso sí se dio ya en el periodo de Odebrecht, de forma así totalmente clara, donde el cártel simplemente se apoderaba del mercado, no había reglas de mercado, no había competitividad, no había absolutamente nada, o sea, todo se arreglaba a punta de coima. La parte política y parte de las decisiones políticas se establecían con este tema de los aportes y las vinculaciones políticas de diferente color. No es un tema de que hubo una preferencia política A, B, C, es de diferente color, a la cual el Papa creo que ha sido totalmente clara su preocupación. Pero a mí me preocupa la reacción de Kuczynski, donde dice el problema del Perú es el problema de los políticos. Eso le iba a preguntar, ¿qué piensa de eso? O sea, ¿y él qué cosa es? Él no dirige las políticas en el Perú, él no asume una responsabilidad política en nuestra patria, o en qué país o en qué sociedad está. ¿Y por qué cree, digamos? Porque ayer yo conversaba con el congresista Ceballos y él también tenía una opinión como la suya en torno a que esto fue totalmente impertinente, inoportuno y que nada tenía que ver con efectivamente lo que el Papa estaba proponiendo. Pero también hay algunos que dicen, bueno, fue un desliz. ¿Qué fue o es que el presidente, digamos, pese a que está en situaciones a veces muy complicadas, como la posibilidad de una vacancia que tuvo que afrontar hacia poquito en diciembre, no aprende, digamos, en realidad dónde está ubicado? No, yo creo que sí ha sido una frase calculada, tratando de decir, allá los políticos, yo soy el técnico. No, las posiciones y los argumentos técnicos en la gestión de gobierno están ligados con las decisiones políticas, eso no se puede separar, pero él lo separa artificialmente para decir, allá están los políticos y yo soy el técnico, ¿no? Entonces y los políticos son los malos. Entonces eso es más bien, me parece, un artificio comunicacional que lamentablemente es un artificio infeliz, ¿no? Claro, pero digamos, además poco conveniente para él, porque uno puede tener un juego de esa naturaleza si su índice de popularidad es mayor, pero teniendo el que tiene, eso va a ser considerado además como un hecho negativo para él más que positivo, tengo yo la impresión. Ahora, señor Juan Pari, quería preguntarle, porque por estos días han aparecido nuevos datos, debe usted haber visto el reportaje que publicó Cuarto Poder y en particular Daniel Llovera, que con mucha diligencia y con la experiencia y talento que tiene, pues ha venido sentando, digamos, una línea en el tiempo sobre lo que podría haber sido la participación del presidente Kuczynski en los años en el que era ministro de Economía y sus empresas negociaban y trabajaban para Odebrecht. Pero quisiera que usted nos ayudara, porque yo recuerdo hace ya bastante tiempo, usted dijo una cosa que yo siempre me he recordado, dijo, con algunos personajes sí hay que ver los aportes a la campaña, está claro que esa fue la manera como Odebrecht se relacionó con ellos, pero hay otros que hay que ver de otra manera. Dijo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski hay que ver su vínculo con la parte financiera de esas empresas, sobre los bonos de capital, sobre, digamos, ese segundo aspecto que usted decía que estaba desatendido, porque todos estábamos siguiendo la plata que le dieron en la campaña. Con el tiempo se ha podido probar que ese era el escenario donde probablemente más vínculo tuvo Kuczynski con la empresa. El señor Sepúlveda, que es dueño de First Capital, pero socio en Westfield y también en First Capital, y tiene mucha amistad con Pedro Pablo Kuczynski, ha sostenido que todo el accionar que él desarrolló, o las acciones que desarrolló para Odebrecht, nada tuvieron que ver con decisiones que el Estado peruano haya tenido que tomar para que él, digamos, pueda dar o exhibir logros al que lo contrataba, a Odebrecht. ¿Eso es verdad o no? O digamos, en la línea del tiempo, frente a eso, el propio Kuczynski tenía que tomar decisiones para dar como el visto bueno de que él estaba haciendo bien las cosas. Cuando Kuczynski quiso defenderse y decir, yo no firmé esos contratos, él presentó dos contratos. Uno que tenía que ver con Westfield y Odebrecht y lo firmaba Sepúlveda, y otro que tenía que ver con Westfield y lo firmaba Denise Hernández. Sí. Ya, o sea, y una es con Olmos y la otra es con Interoceánica. Sí. Bueno, el tema, todos se pusieron a discutir si firmó o no firmó, si la empresa es o no es, pero no vieron la esencia del contrato. Un contrato hay que verlo en dos cosas. ¿Cuál es el producto que ofrece ese contrato? Y cuál es el proceso que llevaría
que se llevaría para obtener ese producto. Ya, de acuerdo. Ya. Entonces, o sea, digamos, ¿qué cosa concretamente tú me ofreces, me vas a dar y cómo lo vas a hacer? Así ¿no es cierto? De acuerdo. Ya. Bueno, el contrato, en el caso de Olmos, de Trabase Olmos, decía dos cosas. Uno, emisión y colocación. Bueno, parte de eso es la propia estructuración del sistema financiero que iba a tener Olmos. Ya, de acuerdo, hacerle un plan, digamos, para Olmos, para conseguir capitales en el extranjero, para sostener, digamos, el desarrollo de grandes actividades como esta. Claro. Y ahí había un conjunto de porcentajes y compromisos económicos en relación a tanto a la estructuración, a la emisión y a la colocación. Ya, de acuerdo. Y el peso fundamental de este contrato era la colocación, porque ahí es donde eran los mayores pagos. Pero había un artículo que era, desde mi punto de vista, hasta podía llevar a una situación de colusión. Decía, oye, no va a funcionar nada de lo anterior si es que no hay el contrato de concesión. El contrato de concesión no lo firma Westfield. El contrato de concesión lo firma el Estado peruano. Claro. Entonces, no hay nada si el Estado no lo firma. O sea, para que, Sepúlveda y las empresas de Sepúlveda con Kuczynski pudieran lograr los objetivos por los cuales se habían comprometido con Odebrecht, tenía que haber en un momento una aprobación del Estado de la concesión. Si no, no podían conseguir su objetivo. Claro, solamente se le pagaría un monto de $37,000 y punto, y el resto... Si no lo conseguía. No lo conseguía. Pero bueno, si lo conseguían... Entonces funcionaba todo perfecto. Ya. Entonces, se dio la decisión en el Estado. El señor Kuczynski era parte del Estado en ese entonces, él era ministro de Economía. Entonces, bueno, aquí podemos especular, decir si tuvo o no tuvo participación. El hecho es de que él cumplía una función política, una función de decisión en el Ejecutivo, y por lo tanto había un rol de él como presidente de Proinversión para que las cosas se establezcan. Bueno, ahora puede decir, no, eso tiene que ver el gobierno regional. No, las grandes decisiones en relación a megaproyectos las tenía el gobierno central y el MEF en particular. Así es. De acuerdo. Es decir, Sepúlveda sí requería de la concesión que solo la puede dar el Estado para poder decirle a su cliente que había cumplido con lo que había ofrecido. Y yo he escuchado a mucha gente que defendía este tema cuando se dio la situación de la vacancia. Decía, no, ese es un tema resuelto y trabajado en el sector privado. ¿Ya? Si bien es cierto, la emisión, la estructuración, emisión y colocación se da en el sector privado. Pero para que esto funcione, no solamente era la concesión, sino era la garantía de esa emisión de bonos y de esa colocación de bonos. Ajá. ¿Y quién da esa garantía? Se emitieron primero $100 millones. Sí. Ya. Sale en febrero, 10 de febrero de 2006, un dispositivo legal donde lo firma Toledo, lo firma Kuczynski y lo firma Zavala. Ahí se indica de que el Estado se compromete a garantizar con los $401 millones para que sean pagados todo el tema del trasvase de Olmos. Eso lo garantiza el Estado. Pero no es solamente eso, no es solamente el dispositivo legal. 3 días después, el día 13 de febrero del 2006, se firma un contrato entre el MEF, representando al Estado peruano, con Odebrecht, donde se dice, es el contrato de garantía soberana. Ya. Así se denomina ese contrato. ¿Qué significa eso concretamente? Ya. Es que es simplemente, ya no es el dispositivo legal, sino es la vinculación. Es el aval concreto, al proyecto concreto, y le dice, yo te garantizo que tú puedes trabajar. Y se establece bajo contrato. De acuerdo.
¿Ya? Entonces, eso, e inclusive se dice en ese contrato de que si en el caso de que hubiera una terminación anticipada de la concesión, el Estado se compromete a desembolsar 147 millones de dólares. Ajá. O sea, estaba estrechamente vinculada el ofrecimiento de Sepúlveda a sus clientes con decisiones que el Estado tenía que tomar para garantizarles éxito. Claro, entonces el que va a adquirir los bonos, el que obviamente necesita un nivel de confianza. Y el Estado le da confianza. Y el Estado le da confianza y le dice, aquí está. Y es un nivel de confianza donde te digo, mira, aquí son 401 millones, 4 veces más de lo que se está emitiendo. De lo que está emitiendo en bonos. Ya, de acuerdo. ¿Y cuál era, digamos, la contraprestación que le daba Odebrecht a Sepúlveda por conseguir eso que consiguió, con decisiones también del gobierno, digamos, para conseguir ese fin? ¿Qué cosa es lo que el contrato claramente decía que le iban a pagar a Sepúlveda, a Westfield o a First Capital, si es que conseguía todo eso que logró conseguir? Hay dos tipos de pago. Uno que son pagos fijos. Ajá. O sea, eso se da por el lado de la estructuración y emisión, que son $50,000, no es mucho. Ya. Pero lo fuerte es en la colocación, donde hay dos porcentajes, uno del 0.2 y el 1.8% como bono de éxito por las colocaciones. O sea, por los 100 millones. Claro. Entonces, si hablamos de sumados eso es el 2%, y de los 100 millones obviamente que son $2 millones de pago por el lado de las colocaciones, y 50.000 es por el tema de las de la estructuración. De acuerdo, que digamos es el pago menor en torno al que ganaban si es que conseguían todo el objetivo. Claro. Ahora, pero entonces, lo que he visto en el reportaje de Daniel Llover en Cuarto Poder el fin de semana es que eso que le tocaba de esos 2 millones a las empresas de Sepúlveda no están, porque solo se le paga, digamos, lo que se le iba a pagar por la reestructuración y por los gastos que habían, digamos, generado, producto seguramente del trabajo que desarrollaba, unas devoluciones que hay en el camino. Entonces la pregunta que uno se hace, y es la pregunta que hoy, digamos, merodea por el Congreso sobre todo, y por la Procuraduría, y por, entiendo, el Ministerio Público, es dónde fue a parar ese millón que le tenían que pagar por haber conseguido este objetivo como gran objetivo, digamos. Bueno, tengo que te digo que una parte de los 2 millones va para el BCP. Para el Banco de Crédito, obviamente, porque iban en dos, el Banco de Crédito con First Capital, ¿no es cierto? No, con Westfield es el que firma el contrato. Con Westfield, perfecto. Claro, en el reporte que hace el representante de Odebrecht al Perú, a la nueva comisión Lavallato, obviamente no aparece ningún pago. No aparece ese millón. No aparece, o sea, son pagos menores, pagos de movilidad, gastos y algunas cositas. No aparece, entonces ahí la premisa era que entonces ¿cómo se le pagó? ¿Se le pagó afuera o cómo fue? Pero ahí parece ser de que el pago lo dieron a First Capital. Ajá. Entonces aquí llegamos a lo siguiente, ¿no? O sea, es como su edificio que está o como su oficina que está en Florida, ¿no? O sea, un mismo espacio lo comparten todas las empresas, donde pasas de un escritorio a otro escritorio, o son compartimentos sin puertas donde puedas tú pasar de un lado a otro lado. Eso es lo mismo, básicamente. Es lo mismo. Pero, digamos, uno podría discutir inclusive si uno podría poner una dosis de ingenuidad tremenda. Bueno, en el edificio se puede compartir y efectivamente pueden ser distintos, pero aquí hay un hecho concreto, es decir, le tenían que pagar 1 millón a una empresa y se la pagan a la otra. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se la pagan a la empresa que hizo todo el trabajo? ¿No es cierto? A la empresa que hizo el contrato. O hizo el contrato, claro, o el contrato efectivamente, porque el trabajo puede que haya significado también las decisiones que tomó Kuczynski en el Estado y que se le estaba pagando por eso es que se le traslada al otro lado. Pero ¿cuál es la hipótesis que hay ahí? ¿Qué puede haber pasado desde su punto de vista? Bueno, para mí una de las cosas en que para ellos no existe diferencias. Son empresas con representantes comunes, porque hay que recordar de que desde la década del 90, desde que se empiezan a organizar, son los mismos personajes que
que va circundando, ¿no? Eso hay un reportaje, hay un artículo en New Times desde el 95, donde hablan de los mismos personajes. Está Sepúlveda, está Elejalde, está un señor Montero, está la señora Nancy Lange. Entonces son los mismos personajes que aparecen con diferente membresía, con diferente podríamos decir rostro, camuflaje, pero que son los mismos. Pero al final de cuentas son los mismos. Probablemente se hayan articulado así para de entrar en el mercado, pero aquí si eso es así, las cosas deben ser claras y no estar diciendo que Westfield es una cosa y Fitz Capital es otra cosa, que podría ser quizás desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista operativo, es lo mismo. O sea, ese argumento que Sepúlveda plantea y dice: yo he trabajado siempre con Kuczynski es mi mentor, yo aprendí mucho de él, pero un momento me di cuenta que yo ya había crecido lo suficiente y que podía enruarme solo en contratos grandes con empresas de mucho como Odebrecht y otras, ¿no es cierto? Y por lo tanto la gente me empezó a buscar y yo empecé a trabajar con ellos. Eso a usted le parece que es básicamente una coartada, no es verdad. Le pagaban a él por el vínculo que también tenía con Kuczynski. Claro, y por eso una cosa son los hechos, el pago, pero cuando empezamos a analizar el proceso mismo de cómo se hizo todo este trabajo, encontramos que ellos, si bien es cierto, articulaban las cosas en el sector privado, las relaciones en el lado privado, pero se realizaban, se afirmaban en las decisiones públicas. Y eso es lo que, digamos, compromete fondos públicos y por lo tanto hay una legítima necesidad de aclarar ese tema. Pero, a ver, quería preguntarle sobre eso. A Sepúlveda, que dice que él es exitoso, que le ha ido bastante bien en su trayectoria, porque ha conseguido grandes contratos, ¿le hubiera ido así de bien si no tenía la sociedad con Kuczynski y si la gente que lo contrataba, digamos, no tenía la certeza de que Kuczynski era su socio? Bueno, son parte son parte del equipo. Porque ahora ha salido quizás la parte de West Capital y Trasvase Olmos. Lo de Interoceánica es mucho, se repite la misma forma. El mismo esquema. Claro, ya no es Sepúlveda, sino es Denise Hernández la que firma el contrato. Y firma días antes de que salga la tercera adenda, de donde se incorporan los certificados de reconocimiento de pago de avance de obra, que entran también al mercado de capitales y que esos certificados son financiados por 600 millones por Merrill Lynch. Entonces hay un contrato privado donde se encarga a diseñar y negociar los certificados de reconocimiento y eso donde se decide. Primero es Proinversión el que aprueba los certificados, segundo es la adenda la que incorpora estos certificados como instrumento, y todo se dio en un mes, en el mes de julio de 2006. Es decir, el éxito tanto de Westfield como de First Capital en su relación con Odebrecht en los casos Interoceánica y en los casos Trasvase Olmos solo fueron exitosos en tanto el Estado, que estaba en algún momento representado por Kuczynski como ministro de Economía, tomaba una decisión importante en la dirección que ellos querían. ¿Eso es así? Claro, y si podemos seguir analizando otros casos, el transportadora de gas, sucede algo similar, y claro, él ya no era ministro, donde según él realiza su trabajo, porque él dio una declaración pública, pero ¿cuándo se colocaron las acciones? Se colocaron en agosto de 2004, él ya era ministro. Sí, pues. Entonces, señor Juan Pari, lo que acabamos de conocer, que cuando usted llegó y todavía no estábamos al aire, yo le pregunté, pero usted me lo dijo con mucha naturalidad en el sentido de que ese era un dato ya que se conocía hace bastante tiempo, pero puesto sobre la mesa como evidencia, si es sustantivo este dato del millón, para lo que pueda pasar al presidente en torno a las investigaciones que hay sobre él y su relación con Odebrecht, ¿es sustantivo? ¿Esa sería una pista o un hilo que hay que jalar y se va a llegar al fondo y se va a determinar que él sí estuvo estrechamente vinculado con Odebrecht? Es sustantivo el pago, es sustantivo el contrato, pero para mí es mucho más sustantivo cuando se analiza los tipos de decisiones en el lado público que favorecen
en el lado privado. Ya, entonces... y las evidencias están totalmente claras, la norma está clara, la decisión y la firma de esa decisión está totalmente clara. Creo que no hay que perder de vista esta relación entre lo público y lo privado y cómo se utiliza lo público para que se resuelva lo contractuado en el espacio privado. Los pagos pueden ser soles más, dólares menos. El tema es cómo es que funciona, cómo se da el modus operandi. Ya, pero la hipótesis ahí ¿cuál es? Que en realidad esa plata que se pagó no se pagó a Sepúlveda por gestionar, sino a Kuczynski por tomar la decisión que hacía exitosa la gestión de Sepúlveda. Es el pago por el paquete. Ajá. O sea, digamos, ese millón fue el pago para que Sepúlveda gestionara, pero para que Kuczynski también aprobara y fuera eso exitoso. Claro, es el pago, todo el paquete de cómo es que ha empezado a engarzarse las decisiones públicas para favorecer el tema privado. Y a veces es un delito, ¿no? Obviamente. Porque finalmente un funcionario público no puede recibir un pago por tomar una decisión que beneficie al cliente de las empresas que son suyas. Ahí claramente hay un conflicto de intereses y hay una colusión real, hay cohecho, es decir, hay un tipo de delito. Usted, digamos, claramente indica que por ahí va la cosa. Así es. ¿Motivo suficiente para, desde su punto de vista, discutir una vez, por segunda vez, la posibilidad de que Kuczynski deje de ser presidente? Yo creo que es un tema que nunca ha dejado de ser vigente, ¿no? Ajá. ¿Y usted cree que este elemento aplica en eso que algunos sectores representados en el Congreso dicen? Si hay nuevos elementos que vinculan al presidente con el caso Odebrecht, sí podríamos estar a favor de la vacancia. ¿Ese es un nuevo elemento que tiene ese peso? Claro, es un elemento que fortalece quizás las premisas iniciales que llevaron a discutir el tema de la vacancia. Ajá. Iniciales, estas son ya son fundamentos de que tienen mucha mayor fuerza, ¿no? Diría usted entonces, si mientras se discutía la vacancia en un primer momento, en diciembre del año pasado, había algunos elementos que vinculaban a Kuczynski con Odebrecht, hoy con este dato que era claramente establecido de que sí hubo ese contubernio? Sí, está totalmente claro. De acuerdo. Ahora, señor Juan Pari, ¿y qué le parece a usted el pedido que han hecho tanto la bancada de Alianza por el Progreso como Nuevo Perú ayer para que la señora Rosa Bartra deje de ser presidente de la Comisión Lavallato? ¿Le parece pertinente el pedido? ¿Le parece legítimo? ¿Le parece bien? ¿No habría que cambiar? Ayer el que más ha defendido a la señora Bartra ha sido el señor Klimper, que curiosamente el secretario general del partido además ha sido director auditor de Grani Montero, cuando estaba vinculado a Odebrecht por lo menos en un tiempo, y él ha dicho que de ninguna manera, y que esto es pues un ánimo de traerse abajo un buen trabajo que se está cerrando ahí. Bueno, yo no quiero ponerme a calificar si es bueno o mal trabajo, eso, los resultados lo dirán. El tema es el siguiente. Casi todos los que están vinculados en situaciones de X o Y de Z forma están dentro de la comisión. Ajá. O sea, nos quedamos sin comisión si nos empezamos a cuestionar y a mirarse entre todos. O sea, si tendríamos que sacar a los que tienen conflicto de intereses, nos quedamos sin comisión. Sí, entonces yo creo que más bien hay que darle otra mirada. ¿Cuál? Bueno, todos los congresistas tienen responsabilidad política para poder afrontar este tema de la investigación. Ellos tienen la responsabilidad política de plantear las cosas, de cuestionar las cosas, hacer los interrogatorios que deberían hacer. Yo creo que ese es el tema y esa responsabilidad a la cual tienen que cumplir, porque y Fuerza Popular y Rosa Bartra asumirá su responsabilidad política del resultado a la cual conlleva, porque lo que yo veo con cierta peligrosidad, que a final de cuentas con este tipo de líos nos quedamos sin comisión y el Congreso renuncia a hacer una investigación. Que cada partido asuma su responsabilidad política y aporte desde su perspectiva, porque si no simplemente nos diluimos. De acuerdo. ¿Y el Ministerio Público cómo lo ve de cara a la investigación de este caso? ¿Mejor posicionado, con más elementos, un accionar más diligente? Yo creo que el Ministerio Público tiene ahora más elementos. Ajá. Lo que yo he sido muy crítico al Ministerio Público, yo varias veces he dicho que el Ministerio Público ha estado trabajando en función de la música que le pone Odebrecht, o sea,
¿Y sigue afirmando eso? Yo creo que el Ministerio Público ahora tiene la oportunidad, en este momento, y si no lo asume, realmente sería una gran decepción para el país. ¿Cuál es la prueba de fuego? ¿Barata? ¿El interrogatorio barata? Es que no es solamente barata, ¿ya? O sea, o si no, simplemente ponemos todos los huevos en una sola canasta y lo que dijo, no dijo barata, se cayó o no se cayó barata. Con el riesgo de que él pueda aprovecharse de eso y favorecer a unos y favorecer a otros. Claro, o sea, la investigación va mucho más allá. Es el rol de investigación y de persecución del delito por parte del Ministerio Público, ese es su rol. Y ya hay muchos elementos que hay que desarrollar. A mí me extrañó mucho, por ejemplo, que la última entrevista con Marcelo Odrich, los elementos más importantes que sale en ese interrogatorio fueron no por los fiscales peruanos, fue por el fiscal brasileño. Es verdad. Sí. Es verdad. Y hoy día, digamos, y ahí de los reporteros acabó con el acertijo, ha publicado el audio del interrogatorio de Marcelo Odrich que tanto pedían los fujimoristas y los apristas porque pensaban de que no hay anotaciones directas o sindicaciones directas a sus líderes políticos, pero está claro que él dice ahí, nosotros le dimos plata a todos, y detalla, dice Alan García, dice Keiko, dice Toledo, dice Humala, ¿no es cierto? A todos. Y eso es grave para nuestro país, es destruir todo, quizás lo débil, lo iniciario de la democracia, pero era destruir todo. Es terrible. Sí, pues. Ya es terrible, o sea, aplanar todo el sistema político para que esté en función de la corrupción, oficialismo y oposición. O sea, pero ahí regreso a lo que usted dijo hace un rato. Felizmente hoy se está conociendo y tal vez eso sea lo mejor, que se conozca todo para que ese sea la motivación para un cambio en la política que nunca más esté sometida a ese tipo de intereses ilegales, ¿no? Sí. Ojalá eso pueda pasar. Y la última pregunta que quiero hacerles, ¿qué le parece la decisión de la Sala Penal Nacional en la Sala de Apelaciones, que en el caso de algunos de los integrantes de los consorcios o de las empresas que se consorciaron con Odebrecht ha revertido la prisión preventiva? Bueno, esa es una decisión que lo asume lo asume la Sala, pero yo creo que más allá de soltar o no soltar o levantar el tema de la prisión preventiva, es no levantar los hechos y los casos que conllevaron a esa prisión preventiva. Eso sería ya terrible. Sí, o sea, no abdicar, digamos, su responsabilidad de seguir en el caso al margen de las decisiones circunstanciales. Así es. Y le preocupa, por ejemplo, y aquí termino, esta decisión que tomó el Poder Judicial de quitarle competencia a la Sala Penal Nacional en estos casos y, digamos, fortalecer el sistema anticorrupción que ha creado el año pasado, con lo que, entre otros, el juez Concepción Carhuancho, por ejemplo, podría ya dejar de ver estos casos. A mí me parece sumamente peligroso esto, ¿no? O sea, primero que una investigación es todo un proceso, no podemos estar en el eterno comenzar. El eterno comenzar simplemente, en el fondo, dilata procesos, encubre elementos, no permite tener un trabajo con efectividad. Juez Carhuancho ha jugado y un rol, tiene que cumplir y tiene que seguir desarrollando su rol frente al país. Comenzar con otro sería sumamente peligroso, ¿no? Señor Juan Pari, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a seguirlo invitando, por supuesto, para que nos vaya actualizando sobre estos avances de una perspectiva, digamos, lo más integral que se pueda, porque creo que la gente que nos escucha tiene derecho a saber realmente lo que está pasando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido Juan Pari, entonces, que ha conversado con nosotros. Tengo que irme a una pausa. Regreso en un instante aquí en No Hay Derecho. Mi nombre es Hubert Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra.
Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:24 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos esperando a Guido Lombardi, congresista del partido de gobierno de Peruanos por el Cambio, que nos había no solo confirmado que venía, sino que hoy día muy temprano, sí, nos había confirmado hasta hace un rato que estaba viniendo, pero tuvimos problemas y no sabemos por qué no llega. Vamos a tratar de contactarnos con su jefe de prensa para que nos pueda decir qué ha pasado, porque él no contesta el teléfono, lamentablemente. Había varios temas que abordar con él, que hubieran sido seguramente importantes para poder esclarecer algunos hechos en el comportamiento no solo de la bancada, sino claramente del presidente de la República, a propósito de varios temas que por estos días se han puesto de repente, sin que el presidente así lo quiera, en agenda a propósito de la visita del Papa Francisco. Son las 8:26 de la mañana. Estamos comunicados vía telefónica con el doctor José Ugas Sánchez Moreno. Él, como ustedes saben, hasta hace poco ha sido presidente de Transparencia Internacional y además es un reconocido jurista, abogado penalista y ha sido procurador anticorrupción para los casos Fujimori y Montesinos, en donde desde donde se impulsaron tal vez las iniciativas más importantes de lucha anticorrupción, que tenían que ver con el ámbito de la persecución a quienes habían, ostentando el poder, pues abusado de él permanentemente y cometido casos graves de violaciones a derechos humanos, pero también casos de corrupción que hasta ahora todavía se siguen por estos días discutiendo. Doctor José Ugas, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Quisiera yo hacerle o comenzar con una pregunta. La verdad que por estos últimos días todavía no merece la respuesta que creo yo que corresponde, y es que en la visita que el Papa hizo a nuestro país, en una reunión que tuvo con los obispos, dijo: ¿qué pasa en el Perú? Que todos los presidentes que dejan de serlo terminan presos, y puso el caso de Fujimori, puso el caso de Ollantumala, puso el caso de Toledo, que está obviamente con un pedido de prisión,
puso el caso de Alan García, que entra y que no entra, y dijo qué cosa está pasando. Tal vez usted nos pueda ayudar a responder qué cosa es lo que a esas alturas se puede decir al respecto. Bueno, el propio Papa en sus escritos sobre corrupción, él tiene un libro que se llama Corrupción y Pecado, señala que hay un tipo de corrupción que es la denominada corrupción sistémica. Yo creo que eso es, como hemos conversado en varias oportunidades, el fenómeno que nos aqueja en el Perú. Estamos hablando de una corrupción estructural que está enquistada en las estructuras del poder, en la clase política, y por lo tanto ha impactado de una manera tremenda en los partidos y los líderes de los distintos grupos que tientan el poder en el Perú. Y por lo tanto, no es una corrupción episódica, y eso determina que cada vez que un nuevo líder llega al poder, termina involucrado en sus propias redes de corrupción. Ya lo vimos en el pasado, cuando salimos de esta red corrupta, que creo que ha sido el clímax en materia de corrupción, gran corrupción en el Perú, que fue el de Fujimori y Montesinos. Vino Toledo, luego de una breve primavera del presidente Paniagua, y a los pocos meses su asesor personal, Almeida, cayó preso en un acto de corrupción, y ahora el mismo Toledo está prófugo por eso. Después vino el gobierno de Alan García, y todo un gabinete cayó por estas reuniones impropias donde se pretendían hacer arreglos con este dominicano que representaba intereses económicos, Fortunato Canán. Ajá. Y después vino Humala, sí, pues. Y en menos de un mes, a las pocas semanas, el primer vicepresidente fue sorprendido también tratando de hacer un negociado con un grupo económico en un restaurante. Finalmente llega Kuczynski, y también a las pocas semanas el escándalo Moreno remece al país, porque su asesor personal aparece negociando con la salud de los más pobres de la ciudad de Lima. Entonces, esto nos da cuenta que no se trata de circunstancias episódicas o de un partido específico, sino de la clase política en general y de la estructura del Estado, que está de alguna manera impregnada de estos problemas de corrupción. Sí, ahora, pero el presidente de la República tiene una particular manera de ver dónde puede estar el problema, no solo en el ámbito, digamos, de la corrupción, sino de otros, que no es que lo ha explicitado en algún discurso ahora que el Papa ha estado por estos días en el Perú, sino más bien de una manera de repente más coloquial, sin pensar de repente y siquiera que alguna cámara podía haber finalmente grabado lo que decía. Decía, aquí el Perú es pero el problema son los políticos, ha dicho el presidente. Sí, yo creo que no es una particular forma de ver, sino más bien es una clara forma de no ver, ¿no? El problema de Kuczynski es que no ve la problemática de la corrupción, creo que no la entiende. Él mismo considera que algunos de los cuestionamientos que se han hecho sobre su persona no tienen en principio nada de malo, cuando en realidad estamos hablando que es cierto lo que él dice, en el sentido que la clase política tiene un papel fundamental en materia de corrupción, pero no es la única. Estamos viendo también grupos empresariales que están hoy día absolutamente remecidos por estas estructuras corruptas. Entonces, ¿quién puede decir que está libre en el país de problemática? Es una problemática sistémica que creo que está extendido a todos los ámbitos de la realidad nacional. Sí, ahora, pero digamos, la otra manera de cómo, y coincido ahora que usted ha desarrollado el punto de no ver el problema de fondo del presidente de la República, es tal vez lo que él dice con esta frase en torno a los otros y no se incorpore en ese grupo, porque dice los políticos y no dice nosotros somos el problema. Pero quería que desarrolle un poquito más esta idea de cómo uno en su cabeza, digamos, caracteriza la corrupción. Entonces uno imagina que la corrupción es el funcionario corrupto que cobra por debajo de la mesa un monto de plata para favorecer a esa empresa. Y tal vez esa sea la figura más clásica, pero yo quisiera hacer referencia a lo que también lo es y que tiene que ver de repente con lo que el presidente no entiende o con lo que el presidente se confunde, y es el conflicto de intereses. Es decir, tú llegas al Estado y tomas decisiones frente a gestiones que están haciendo empresas que son tuyas o que en algún momento fueron tuyas o con las que tú estás relacionadas. ¿Qué es lo que a él lo ha llevado a las situaciones más apremiantes en los últimos tiempos, inclusive frente a la posibilidad de una vacancia en diciembre del año pasado? Eso, dice usted, él no lo entiende, porque parecería que no sabe qué es ser privado y qué es ser funcionario público.
Bueno, la definición más genérica de corrupción es la que acuñó Transparencia Internacional hace más de 25 años, que es una definición escueta, pero nos da una idea, por lo menos, de algunas de las características de la corrupción. Transparencia Internacional dice que la corrupción es el abuso de la función pública para la obtención de un beneficio personal. Esto, por supuesto, hay que extenderlo a la otra parte, que son los privados, cuando se coluden con funcionarios públicos para obtener determinadas prebendas, pero también existe la denominada corrupción privada. Entonces, la pregunta es, cuando se produce, por ejemplo, un cártel de empresas para sortearse y definir quién va a ser el ganador de una determinada licitación y establecer un cronograma donde se pactan estos acuerdos para subir los precios, la típica cartelización, ¿eso es un caso de corrupción o no? Sin duda que lo es. Claro. Cuando se está en una posición vinculada al ejercicio del poder público y se entrega información privilegiada a un amigo o a una empresa cercana, ¿eso es un caso de corrupción o no? Claro que sí. Cuando alguien hace una gestión indebida para favorecer a un interés particular por encima de los intereses del Estado, por ejemplo, adecuando las bases para que gane una determinada empresa, ¿estamos frente a un caso de corrupción? Claro que sí. Entonces, la corrupción tiene muchos rostros. Ajá. Algunos piensan que solamente estamos hablando de soborno y, por cierto, es mucho más que el soborno. Estamos hablando también, como usted bien señala, del conflicto de intereses, de la gestión de intereses indebidos y de un conjunto de prácticas que pueden tener muchas características. Ya hemos visto en el caso de Odebrecht, por ejemplo, toda la utilización de vehículos corporativos, las empresas offshore. Acá en el caso de los constructores estamos viendo cómo se han creado empresas de fachada para simular prestación de servicios y por esa vía canalizar pagos indebidos a intermediarios y funcionarios. Entonces, hay muchas formas de desarrollar prácticas corruptas y no solo el soborno. Sí, ahora, y en el caso particular o concreto del presidente de la República, porque lo que sí no deja de llamar la atención es que él crea, porque lo ha dicho más de una oportunidad, no solo lo ha dicho, que él estuvo en medio de una turbulencia el año pasado y no se llegó a aprobar que lo que se dijera en contra de él o imputándolo a él de hechos que pueden ser ilegales fuera cierto, y con ese discurso se ha ido moviendo los días siguientes. Hoy ha aparecido un nuevo elemento que da cuenta de que las empresas a las que él ha estado vinculada desde mediados de los 90, tanto Westfield y después First Capital, esta última ha tenido que aceptar que él hizo trabajos para First Capital y que Westfield es suya y es una empresa unipersonal. Contrataron con Odebrecht para hacerle algunos estudios y trabajos particulares en algún momento, cuando él era ministro de Economía. Primero se había negado de que el accionar de estas empresas tenían que ver con, o el éxito de estas empresas tenían que ver con algunas decisiones que el Estado tenía que tomar frente a las gestiones que ellos estaban haciendo. Ahora se ha probado que sí, en la línea de tiempo, se tomaron decisiones que beneficiaron a la gestión de esas empresas para terceros. Y ahora ha aparecido que cuando se le pagó a una de esas empresas por una gestión y un bono de éxito que tenía que dársele porque consiguió poner al mercado de capitales bonos por 100 millones, hay 1 millón que no aparece y no se sabe a quién puede haberse dirigido ese millón. Hace un ratito estaba conversando con el ex parlamentario Juan Pari y él dice que una hipótesis que se puede o se debería manejar es que se le pagó a las empresas de Sepúlveda, donde Sepúlveda trabajaba, pero que a su vez era un pago también para el que tomó decisiones favorables a los clientes de Sepúlveda, que era el presidente Kuczynski. ¿Qué habría que decir sobre ese punto nuevo que ha aparecido por estos días? Bueno, yo creo que es muy preocupante lo que salió el domingo al respecto y que esto amerita una investigación bastante prolija de seguimiento del dinero, donde efectivamente fueron esos pagos, porque primero se niega cualquier participación en la que haya estado alguna de sus empresas relacionadas con Odebrecht, luego señala que no era su empresa sino de un tercero, que no queda claro de sus propias declaraciones confusas si era un empleado o era un socio, y ahora resulta que 2 empresas, una vinculada a nuestro presidente y la otra a este personaje chileno, se han intercambiado roles. Una aparentemente prestó el servicio y la otra hizo el cobro. ¿Por qué se hace esto? ¿No? Esto evidentemente requiere una explicación y no se descarta que efectivamente sea un esquema para simular un pago a alguien que ha estado ejerciendo el poder en su momento, ¿no?
que en el caso concreto es el hoy presidente de la República. Que en este caso sería el hoy presidente de la República. Creo que a él le corresponde aclarar esta situación. Ya está en una situación bastante debilitada como para poder seguir permitiendo que hayan especulaciones a su alrededor sin que hayan aclaraciones contundentes. De acuerdo. ¿Y es la comisión Lavallato en el Congreso un escenario que garantice la independencia suficiente para que encauce esta investigación? Porque ya la presidenta de esta comisión le ha pedido al presidente fecha y hora para ir a, hacerle algunas preguntas sobre otros temas o otros elementos que tenían y seguramente sobre este nuevo que acaba de aparecer. ¿Esa comisión es confiable? ¿Cree usted, además le hago la pregunta, que Rosa Barta garantiza independencia y que debería quedarse como presidente de esa comisión? Gracias. Yo en múltiples oportunidades he expresado mi total escepticismo sobre las comisiones investigativas del Congreso. Creo que no funcionan, creo que contaminan políticamente las investigaciones. Ahí hay intereses subalternos que no son los que interesan al país y a la investigación y por lo tanto desde mi punto de vista no deberían involucrarse en investigaciones, más aún cuando hay órganos competentes haciendo ese trabajo. Para eso está el Ministerio Público y ya se ha demostrado en la anterior oportunidad que cuando filtran información, ventilan lo único que hacen es enredar y quitarle piso a las instituciones profesionales llevadas para que están calificadas para llevar a cabo ese trabajo. Peor aún, y como en este caso la presidenta está absolutamente cuestionada por haber tratado de interferir en una investigación vinculada a su partido, ejerciendo un rol en esta comisión. ¿Qué legitimidad puede tener alguien que ha tratado de bloquear una investigación de la Fiscalía y que ahora pretende, simplemente porque está en la oposición, generar presión sobre el presidente? Yo creo que eso contamina de sospecha cualquier cosa que pueda ocurrir en esa comisión y por lo tanto, por lo menos esta señora debería dar un paso al costado, ¿no? De acuerdo. Doctor José Ugaz, quería preguntarle también, porque hoy día ya IDL Reporteros publica no solo las transcripciones sino los audios del último interrogatorio que se le hizo a Marcelo Odebrecht. Y si es que algunos grupos políticos tenían hasta hoy como coartada que publiquen pensando en que esto nunca iba a salir, porque ahí van a darse cuenta de que Odebrecht no dijo nada sobre Keiko, no dijo nada sobre Alan García o no dijo nada sobre tal otro líder político, pues van a estrellarse contra un muro tremendo, porque Odebrecht lo que dice es que le dieron a todos, y cita los nombres, y claro, los detalles dice, los va a dar Jorge Barata. Sí, bueno, esto confirma lo que ya sabíamos, ¿no? Que Odebrecht, Marcelo, está señalando una vez más que efectivamente él sabía de su posición de máximo dirigente de esta empresa que se hacían pagos a los políticos. Es más, él dice, teníamos un patrón de pagos no contabilizados para pagar a los dirigentes políticos, eso lo hacíamos en todos los países. Y él señala que no tiene duda que se ha pagado con nombre y apellido a Alan García, a Keiko Fujimori, a Toledo y a Humala. Por lo tanto, ya no hay duda de esta versión, lo que falta es completar el rompecabezas que él mismo ha señalado el derrotero, que es decir, hay que preguntarle a Barata, hay que preguntarle a Mameri y a dos personajes más vinculados a Odebrecht en el Perú, que tuvieron posiciones regionales o locales, que son los que deben tener el detalle específico de cómo se canalizaba este dinero. En algunos casos habrá sido en efectivo, en otros a través de donaciones de especies o de aportes, por ejemplo, de servicios como el de los asesores de campaña. Sí, que era una manera, como se ha probado en algunos casos, ellos, inyectaban dinero a estas campañas. Pero ¿cómo se hace la lucha anticorrupción? Porque vamos a entrar, tengo la impresión, a una especie como de simulación de lucha anticorrupción, porque para librarse uno de lo que le toca, va a tratar de intensificar la lucha contra la corrupción donde el otro es el protagonista. Tengo la impresión que ahora con este dato del presidente, Fuerza Popular va a ir por el presidente para tratar de evitar que sigan interpelando a quienes desde Keiko Fujimori, sus colaboradores más cercanos, podrían haber recibido estos fondos también. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué antídoto? ¿Qué tomamos para evitar, estar luego en una situación de confusión en torno a quién la lidera y quién está o es menos responsable que el otro?
Mire, yo creo que nada que venga de la clase política en este momento puede ser considerado un esfuerzo legítimo de lucha contra la corrupción. Lamentablemente están totalmente desacreditados. En ese sentido, el rol protagónico ahora le corresponde a la sociedad civil, es decir, a la sociedad organizada, promover en medio de esta crisis algunas alternativas de confrontación a la corrupción y de soporte a las investigaciones, y en el otro frente le corresponde liderar a las instituciones profesionales que están tomando la vanguardia en las investigaciones, que son el Ministerio Público y el Poder Judicial. La Contraloría, que ya está agarrando una dinámica distinta con el nuevo jefe, sin duda alguna también tendrá un papel que jugar en el cortísimo plazo. Sí, y ahí ha habido algunas novedades que en otro momento voy a hablar sobre el caso Chinchero, pero quería todavía referirme a eso. Me preguntan en las redes y me piden que le traslade esta pregunta. Si creen ustedes que Jorge Barata, que va a ser interrogado dentro de poco, y así lo ha dicho el Ministerio Público, puede, digamos, ir en contra de la afirmación general que ha hecho Marcelo Odebrecht sobre que sí le pusieron plata a todos los candidatos, y si Barata puede dosificar para favorecer a unos y desfavorecer a otros. De poder hacer, puede hacer las dos cosas. Él podría efectivamente decir, no, Odebrecht, que esté equivocado, yo era el que llevaba la voz cantante en este asunto y se ha equivocado porque no tenía conocimiento personal, y a este sí le pagué, a este no le pagué, etcétera. Sin embargo, todo indica que el esquema que ha descrito Marcelo Odebrecht es el que aplicó Barata. Él tendrá que demostrar que no fue así. Y no creo que lo vaya a hacer. Honestamente, yo creo que Barata va a hablar, y ahí respondo la segunda parte de la pregunta, porque si bien es cierto, todos tienen derecho a mentir, en este caso, si él mintiera o tratara de ocultar información o dosificarla, pende sobre él una espada de Damocles. Y es que en el acuerdo que él tiene firmado con el Ministerio Público brasilero, está estipulado que si él falta la verdad, oculta información o la distorsiona, se le cae la colaboración y entonces puede ir a prisión inmediatamente. Yo creo que este señor lo que está tratando es por todos los medios de evitar ser detenido, ¿no? Sí, doctor Ugas, abusando de la gentileza, no siempre es posible conversar porque usted está en varias diligencias. Quería sacarlo este tema y llevarlo al caso de Alberto Fujimori y del indulto. Es decir, el 26, es decir, este viernes, el Poder Judicial va a tener que resolver si aplica o no la gracia presidencial que diera el presidente de la República para este caso que, como sabemos todos, está todavía en curso. Desde su punto de vista, ¿qué debería pasar ahí? ¿Se configuran todos los elementos, en tanto requisitos exige la Constitución para que, formales y digamos convencionales, para que pueda aplicarse la gracia presidencial? Mire, esto tiene dos aristas, ¿no? Una es la del indulto propiamente dicho y el otro de la gracia que se aplica al proceso en curso, que es el caso Tapivilca. Yo creo que a estas alturas queda poca duda de que ha sido un indulto sobre una base fraudulenta, es decir, la información médica no ha sido la correcta. Hemos visto además cómo han esperado el tiempo escasamente necesario para aparentar de que había una situación de salud y luego irse a una mansión a disfrutar de su libertad. Cuando otra vez viene cierta presión pública a regresar y decir que ha habido una crisis, una nueva crisis, pero me parece que existiendo estos elementos de que habría una base fraudulenta que viciaría la naturaleza del indulto, lo que podría ocurrir es que efectivamente la Corte Interamericana se pronuncie en contra de y le ordene al Estado peruano tomar una decisión con acuerdo a ley. Ajá. Eso lo sabremos pronto, porque ya la instancia decisora, la audiencia que va a proceder a esa decisión va a ser en pocas semanas, ¿no? Sí, eso en el caso de la Comisión Interamericana, pero en el caso de Pativilca y lo que se va a discutir el 26, ¿usted es de la opinión de que no debería aplicarse la gracia presidencial por los motivos que usted ya ha reflejado, además de algunos otros que pueda hacernos notar esta mañana? Bueno, yo creo que coincido, digamos, con aquellos que consideran que no se da el presupuesto objetivo del plazo, ¿no? Y el derecho de gracia tiene un presupuesto objetivo, que es que se haya excedido el plazo previsto, y eso sin duda alguna no ha ocurrido en este caso, porque son pocas las semanas que tiene iniciado este proceso, que ha estado esperando en cola por muchísimos años, es cierto, pero que recién se ha activado hace muy poco tiempo y por lo tanto no entraría dentro del supuesto que establece la ley.
Sí, y la última pregunta. El otro día, Ricardo Uceda, en su columna del Informante, que hoy día habla también sobre el indulto y da nuevos elementos, descubrió en una crónica que a propuesta del entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, lo buscaron a usted para que fuera en este nuevo gabinete que acaba de juramentar hace solo unos días el ministro de Justicia, y que usted, digamos, por diversas consideraciones no aceptó. Quisiera preguntarle un poquito por eso. ¿Cómo fue? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales, digamos, no terminó aceptando ese encargo? Bueno, ya que se hizo público, voy a referirme brevemente a ese hecho. Efectivamente ocurrió. La pregunta que se me hizo es si yo estaría dispuesto a aceptar el Ministerio de Justicia y si tendría algún problema en el momento dado de firmar un indulto, de firmar el indulto a Fujimori. Y yo lo que dije es, en primer lugar, el indulto tiene un presupuesto legal y a mí el hecho de que sea Fujimori o sea cualquier otro no me impediría, en el supuesto que aceptara una posición de esa naturaleza, firmar un indulto. Yo no tengo nada personal contra el señor Fujimori ni es mi interés que fuera en la cárcel. Si se diera efectivamente el supuesto que establece la ley de las condiciones de enfermedad terminal, incurable, que la prisión agravaría, etcétera, etcétera, yo sin duda alguna procedería a cumplir con lo que la ley establece. Y lo segundo que le dije al ministro Basombrío es que lamentablemente yo no podía aceptar ese encargo porque yo todavía en ese momento estaba ejerciendo la presidencia de Transparencia Internacional, tenía una obligación con mis electores y eso terminaba recién a fines de octubre, así que no se dieron las condiciones para esa situación. O sea, dos cositas sobre eso. Entonces esto no fue frente al último problema político que hubo, sino fue antes. Eso fue antes, cuando estaba todavía Fernando Zavala de Premier. Ya. Yo calculo que debe haber sido hacia fines de septiembre o los primeros días de octubre. Claro, pero digamos, había una condición ya expresa de querer indultar a Alberto Fujimori. Yo creo que estaban en fase exploratoria de ver qué opinaban determinadas personalidades que conocemos el asunto respecto de la posibilidad de un indulto. Como digo, yo no soy un negacionista extremo del indulto, pero tampoco estoy de acuerdo con que se dé alterando las condiciones de la ley. O sea, pero digamos, en torno a la descripción anterior que hace sobre cómo se ha dado el indulto a Alberto Fujimori, que el propio señor Galarreta, que es presidente del Congreso, ha dicho al Comercio el fin de semana, me hubiera gustado un indulto más limpio. O sea, digamos, hasta él le encuentra, digamos, como elementos de turbulencia o de turbiedad, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero, por la descripción que usted hace de lo mal hecho que ha estado este indulto, en esas condiciones no lo hubiera firmado. No, de ninguna Por manera. Eso, claro. De ninguna manera. Claro. Doctor, no hubiera sido imposible. Sí, pues, doctor José Ugas, le agradezco mucho por la conversación. Ha sido usted muy amable y vamos a seguramente estar en comunicación más adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Buenos días. Que le vaya muy bien. Ha sido entonces José Ugas Sánchez Moreno, es procurador anticorrupción para los casos Fujimori y Montesinos. Luego ha sido presidente de Transparencia Internacional durante un periodo de 2 años, me parece, o más, no sé la verdad, pero ha sido presidente de Transparencia Internacional y que nos acaba de contar detalles de que el propio gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hacia septiembre lo llamó para ser ministro de Justicia, pero la condición que le plantearon era si podía o no indultar a Alberto Fujimori. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante para la parte final, solo para despedir aquí en el programa esta mañana. Regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7
la otra forma de vivir. Son las 8:54 ya de la mañana, estamos cerrando el programa de hoy. Hoy día justamente Ricardo Uceda, en su columna habitual de todos los martes, que se llama El Informante, da cuenta de las gestiones que se hicieron para tratar de exigirle, pedirle o hacer que el ministro de Justicia entregara la información sobre el indulto de Alberto Fujimori a las instancias que lo estaban solicitando, y en particular a la Defensoría del Pueblo. Eduardo Luna dice: el gobierno contradice a la Autoridad Nacional de Transparencia. Él es la Autoridad Nacional de Transparencia, que opinó a favor de entregar una copia del expediente de indulto a la Defensoría del Pueblo. Es el segundo autogol del Mincus, dice hoy día Ricardo Uceda. De acuerdo a la ley de transparencia, los informes clasificados que apoyan decisiones del gobierno dejan de ser reservados y son citados por la disposición para que sirvieron de sustento. Dice: con el indulto y el basureo a la Autoridad Nacional de Transparencia, el gobierno llega bien preparado como anfitrión a la Cumbre de las Américas, a desarrollarse en abril próximo en Lima. Su temática es la anticorrupción. Imagínense ustedes. No tengo tiempo para más. Conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto, aquí en No Hay Derecho. Así que nos encontramos. Si ustedes quieren leer todas las informaciones que se derivan, digamos, las conversaciones, las opiniones que hemos dado esta mañana, pueden visitar la página web de IDL Radio, idlradio.pe. También pueden seguir opinando en el Facebook, digamos, durante el día, para que podamos todos seguir recogiendo sus puntos de vista. Y le vamos a dejar una pregunta para que usted pueda opinar. Tras las declaraciones del Papa Francisco, ¿confías en que se sancionará a los responsables del caso Sodalicio? Para que mañana ese sea el insumo para la conversación con Pedro Salinas, que no debe usted perderse. Tras las declaraciones del Papa Francisco, ¿confías en lo que en que se sancionará a los responsables de Sodalicio? Ah, no, eso ya se hizo el día anterior. Sí, dice 38%, no 62%. Pero vamos a dejarle una pregunta a nuestros oyentes que sugirió ayer mi editor periodístico, que es Edinson Uriarte, a la pregunta que hizo el Papa también. Es decir, ¿por qué cree usted que en el Perú, después de que terminan su mandato, todos los presidentes terminan presos? Respóndanos usted a través de las redes sociales. Nos encontramos mañana a las 7 en punto. RBC 104.7, la otra forma de vivir.